El hechizo maldito, terror extremo. Había llegado el momento de tomar una difícil decisión, me separé de mi novia, sintiendo que nuestro amor había llegado a su fin. Lleno de tristeza y desesperación, busqué una solución desesperada para olvidarla por completo. Fue entonces cuando escuché hablar de una bruja misteriosa y poderosa que vivía en las profundidades del bosque. Sin pensarlo dos veces, me aventuré en la oscuridad del bosque, siguiendo las indicaciones que me habían dado. El aire estaba cargado de una aura misteriosa y el viento soplaba con fuerza como si quisiera advertirme de los peligros que me aguardaban. Finalmente, llegué a una pequeña cabaña oculta entre los árboles. Toqué la puerta con temor y una anciana de aspecto siniestro me recibió. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante y su sonrisa revelaba una dentadura afilada. Le expliqué mi deseo de olvidar a mi exnovia y pagar cualquier precio por ello. La bruja asintió con satisfacción y me condujo a una habitación oscura llena de velas y objetos extraños. Allí, comenzó a recitar un hechizo en un idioma desconocido mientras agitaba un caldero humeante. Inmediatamente, sentí una sensación de malestar invadir mi cuerpo. El hechizo parecía surtir efecto, pero pronto me di cuenta de que algo no iba bien. Comencé a tener pesadillas horripilantes donde mi exnovia me perseguía con ojos llenos de odio y sed de venganza. Desesperado por escapar de las pesadillas, busqué a la bruja para deshacer el hechizo. Pero cuando llegué a su cabaña, descubrí que estaba vacía. No había rastro de la anciana ni de ninguna de sus pertenencias. El pánico me consumió mientras las pesadillas se volvían más intensas y reales. Mi exnovia aparecía en cada esquina, cada vez más sedienta de venganza. Sus ataques eran brutales y no podía escapar de su ira. Intenté buscar ayuda en vano. Nadie creía en mis historias de hechizos y pesadillas. Estaba solo, atrapado en un mundo de horror y obsesión. Mi desesperación me llevó al borde de la locura, sin saber si alguna vez podría escapar de la maldición que yo mismo había desatado. El tiempo pasó y mi mente se fue desintegrando lentamente. Las pesadillas se convirtieron en mi realidad y mi exnovia se convirtió en mi torturadora eterna. Cada día era una lucha por mi cordura y mi vida. Hasta el día de hoy, sigo atrapado en este tormento, condenado a revivir una y otra vez la pesadilla que yo mismo provocó. La lección es clara, no se puede jugar con el poder de la magia oscura sin enfrentar graves consecuencias. Mi vida se convirtió en un recordatorio macabro de que las decisiones imprudentes pueden desencadenar un terror inimaginable.